Muy bien, y como siempre, vamos a empezar con una meditación. Así que les pedimos que adopten una postura confortable en que no necesitemos movernos por los próximos minutos. Este es un momento solo nuestro, aunque estemos en grupo virtualmente. Es un momento más que nada para permitirnos estar acá disfrutando de un poquito de paz, de un poquito de tranquilidad, de silencio interior, de libertad. Así que lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos, ponernos un poco más cómodos en la silla, en la poltrona, en el sofá donde estemos y hacer algunas inspiraciones profundas, tratando de que a cada inspiración llevamos para dentro de nuestro universo interior la alegría, la paz, la armonía. Y a cada exhalación ponemos para afuera la tensión, la ansiedad, la angustia, sea lo que tengamos en nuestro momento, que sea motivo de algún tipo de intranquilidad. Tratamos de que salga para afuera y que podamos producir un estado de armonía, haciendo entonces algunas respiraciones profundas. Empezamos a encajar mente y cuerpo para que estén sintonizados, para que estén presentes. Si podemos permitirnos por los próximos minutos no estar pensando en ninguna otra cosa, no estar con la mente ocupada. Y entonces vamos estableciendo ese estado de presencia en el aquí y ahora, escuchando los sonidos, sintiendo temperatura, tanto del ambiente cuanto del cuerpo, sin tratar de traducir ninguna experiencia con nuestra mente narrativa. Entramos en contacto de manera pura y simple. Nos vamos dando cuenta de los ritmos del cuerpo, el cuerpo que respira, el corazón que late, la pulsación del cuerpo.
Vamos soltando más el cuerpo. Ahora ya en un segundo nivel, donde permitimos que todo el cuerpo relaje. Vamos profundizando un poquito más nuestro estado de lucidez, de presencia, trayendo la percepción para el cuerpo, tratando de que el cuerpo esté estable, inmóvil, yendo un poquito más para adentro. Empezamos a percibir los movimientos de nuestro universo interior psíquico, ya sean pensamientos, recuerdos, expectativas, miedos. Vamos tratando de observar todo lo que surge en nuestro universo interior, sin tratar de querer modificar ninguna cosa. Apenas ampliamos la lucidez para no entrar en ninguna narrativa, en ninguna historia, en ninguna construcción de sentido. Sin poner ninguna tensión, profundizamos un poquito más la sensibilidad y la lucidez. Mirando nuestro estado interior, como si fuera un paisaje, percibiendo el todo de la experiencia que en ese momento estamos viviendo, ya sea de angustia, tensión, tedio, curiosidad, preocupación, lo que sea. Miramos a este estado y tratamos de percibir el paisaje. Si estuviéramos en una película, ¿cuál sería el escenario? ¿Cuál sería el paisaje donde estamos? Esto es un ejercicio bastante sutil
puede ser que algunas personas no consigan percibir el paisaje. Pero intentemos a partir de nuestro estado descubrir cuál es la narrativa que tenemos como base del momento en que estamos. ¿Qué personaje estamos encarnando en ese momento? Puede ser que algunos estén contando para sí mismos una historia en que están presos en determinada situación. Entonces el paisaje de esa persona es el paisaje de quien no es libre. Puede ser que el personaje que estemos encarnando en ese momento sea de la persona que quiere probar a sí misma, que es diligente, que es responsable, que es persistente. Entonces el paisaje de esta persona sería un paisaje semejante a alguien que está en un esfuerzo constante, como una máquina, que tiene que trabajar sin parar, porque si para, se rompe. Puede ser que nuestro paisaje sea de la persona que desea mucho una cosa y siente que nunca lo va a encontrar. Entonces la imagen que surge como paisaje es de una persona hambrienta que tiene una hambre insaciable. Puede ser que en este contexto de vida estemos en un paisaje interior donde nos hicieron cosas que nos sentimos injustizados de alguna forma. Entonces el paisaje, la película que estamos viviendo como actores, es una película de una situación repleta de enemigos, repleta de perigos, en que tenemos que estar muy atentos para no sucumbir. ¿Cuál es nuestra historia en ese momento? Siendo capaz de mirar a la narrativa, podemos salir de ella.
Y entonces, saliendo de este paisaje mental, buscamos refugio en nuestro corazón. Y en este corazón buscamos abrir, generar un espacio sagrado donde somos libres, donde hay inspiración, alegría, contentamiento, paz, armonía, perdón. Y adentro de nuestro corazón, en este espacio sagrado, empezamos a generar un vórtice, un círculo de protección, una mandala perfecta de luz en que elegimos mantenernos. Y este corazón nos facilita generar un tiempo fuera del tiempo, un espacio fuera del espacio, un lugar interior donde sentimos la presencia de Dios, donde sentimos la inspiración y todos los atributos divinos que son vertidos en esa mandala. Sosteniéndose en ese espacio sagrado adentro de nuestro corazón, sintiendo con el corazón tranquilo la presencia y la protección divina, miramos al paisaje anterior, ahora ya sin mezclarse, sin identificarse con ella, con el escenario, con el paisaje. Y nos preguntamos dónde está el problema. Y cuál es el grado de influencia que tiene sobre nosotros. Y entonces, sintiendo el corazón, para que seamos capaces de percibir la vibración de las cosas. Y ese es el sentido del corazón. Y no solamente sus apariencias, que es lo que percibimos cuando estamos con la atención en los sentidos, sosteniendo ese estado del corazón tranquilo, abrimos los ojos. ¿Cómo se sienten? Pueden escribir en el chat. Y si algo aún les aflige, también lo escriban.
Vamos a hacer un encuentro un poco terapéutico. Ahora quiero que concéntrense en un momento. Se concentren para acordarse de la última cosa de aflicción que tuvieron, sea hoy, ayer, antes de ayer, un momento en que estuvieran, bueno, muy identificados con alguna situación, con algún problema, y hago una comparación con el estado en que estamos ahora. Si estuviéramos saliendo de una práctica cortita como la que hicimos ahora y nos deparáramos con la situación que fue un problema, nuestra reacción, nuestro comportamiento frente a la situación sería igual a lo que fue. ¿Qué les parece? ¿Qué significa eso? A ver, quiero escucharles. ¿Qué descubierta eso nos trae? Escuchar, escribir, como quieran, pero me gustaría escucharles un poquito. Que la cuestión, el dilema, llamémosle problema, lo que sea, uno lo lleva adentro. Por eso es que lo siente de esa forma. Si uno se quedara con este estado, digamos 24/7, la historia sería totalmente distinta, la película sería distinta. ¿Quién más quiere decir algo? Complementar lo que Marta dijo, que me siento súper bien representado por lo que dijo Marta, pero a ver si alguien tiene más algo que completar. Buenas noches a todos. Yo creo que complementando un poquito también podemos decir que el problema, como dice ella, lo llevamos nosotros. Nosotros elegimos cómo reaccionar a ellos. Si nos dejamos llevar o tratamos de mantener, recordar esta paz que tenemos ahora y tratar de tenerla en ese momento. Este es muy verdadero, pero quiero provocarles una reflexión. ¿Será que elegimos ser, por ejemplo, irados, envidiosos? ¿Elegimos tener miedo? ¿Elegimos ser personas insoportables para los demás, incluso para nosotros? ¿Alguno de ustedes ya vivió una situación en que se dio cuenta que ni nosotros mismos nos soportamos de tan horrible que estamos? ¿Ya les pasó eso? Ni yo me aguanto. Si cambiamos nuestro estado interno, cambiamos cómo reaccionamos. Y hay un detallecito. No elegimos sufrir.
Sufrimos porque estamos haciendo lo que estamos acostumbrados a hacerlo. No es una elección, es una falta de capacidad de elegir en el momento que estamos haciendo solamente lo que por décadas fuimos entrenados para hacerlo. ¿O no es así? La persona, por ejemplo, que está siempre corriendo y corre, corre, corre todo el día para arriba, para abajo y sube y baja, y cuando termina el día está agotado, pero ansioso porque todavía no hizo todas las cosas que tenía que hacer. ¿Ustedes lo creen que la persona eligió ser así? Pero claro, hay una elección, sí, pero la elección se abre cuando la persona conquista un poquito de paz. Sin paz la persona no elige. Es ¿cómo se dice? Una marioneta que tiene los hilos, marioneta. Es una marioneta de sus propios costumbres. ¿Quién acá se siente libre? Ahora, teniendo el autoconocimiento por base, ¿quién se puede sentir libre con las... Bueno, cuando metemos la pata, ¿será que fue por libre albedrío o fue por automatismo? Porque, por ejemplo, fíjense, una máquina no elige. Si usted dice a una liquidificadora, puedes elegir lo que vas a hacer, pero y sabe hacer otra cosa, ¿cómo va a elegir? Y nosotros estamos toda una vida acostumbrados a ser lo que somos. Cuando se abre la posibilidad de ser distinto y el poder de elección, cuando entrenamos nuestra capacidad de soltar nuestras fijaciones, de ampliar la lucidez y entrar en un modo no reactivo, sino adaptativo. Para eso tenemos que estar bien. Fíjense la sonrisa en el rostro de Dai Montes. Dai está tranquila. Ahora seguro si viene alguien y le pide plata, le va a dar la plata. Si le viene alguien y dice, pero sucedió un problema, se va a sentir, no se va a molestar tan fácil cuanto antes nos molestemos. O sea, lo que quiere decir es que hay un arte, bueno, y una ciencia en aprender a vivir, desaprender lo que fuimos. ¿Cómo es difícil para uno desaprender lo que fue? Estamos toda la vida haciendo lo mismo, repitiendo las mismas cosas, y aún nos cuestionamos, ¿por qué no cambio? Quiero cambiar. ¿Será que no consigo cambiar porque no soy fuerte lo suficiente? Y quizás no sea un tema de fuerza. Quizás sea un tema de soltar, relajar un poquito, mirar lo que está sucediendo y encontrar como el agua una manera de, como se dice, encontrar caminos para Fluir. seguir, de fluir, exacto. El principal problema de nuestra vida, vamos a dar un nombre, necesitamos poner un nombre a nuestro principal problema. ¿Quién me dice cuál sería nuestro principal problema? A ver, y vamos después a nombrar eso. Vamos a tratar de contextualizar un poquito, profundizar, para ver no solo el veneno, sino el antídoto. Esta es nuestra idea para hoy. Las costumbres que nos hacen daño, uno de ellos. Sí. ¿Por qué será que tenemos estas costumbres? ¿Cómo se generaron las costumbres? Es por ahí, pero seguimos profundizando. ¿Quién más me dice?
sería nuestra personalidad que hemos formado, pues, ¿no? ¿sí? Porque siempre reaccionamos de acuerdo a la personalidad que nos hemos construido en una parte de nosotros y otra parte que ha sido construida por nuestros padres, por el entorno, etcétera, ¿no? Entonces, reaccionamos en automático, como dicen, ¿no? Está súper bien y está mucho dentro de lo que Marta ya había dicho y está súper correcto. Pero yo les digo que hay un problema anterior a ese, tanto al que Sixto dijo, cuanto al que Marta dijo, a lo que las personas están poniendo acá en el chat. Lena puso unas cosas bastante interesantes. ¿Cuál sería el problema anterior a todo ese? Por qué generamos estas costumbres que nos hacen daño? Por ignorancia, quizá. Por ignorancia, claro. ¿De dónde surge la ignorancia? Y mira, la palabra ignorancia es Puede muy ser también de vidas interesante. pasadas. Sí, pero pero si nunca tuviéramos una vida anterior, en esa ya meteríamos la pata suficiente para todos los problemas. O sea, hay algo anterior a todo. Y ese anterior, el punto, el eje central de todo es la ignorancia. Pero, ¿por qué tenemos la ignorancia dentro? Quizá esa sea una buena pregunta. Si somos de origen divino, Nicole, ¿qué decías? Abrí el micrófono. Por el olvido, porque nos olvidamos de dónde venimos realmente. Nos olvidamos de dónde venimos. Interesante. O sea, alguien acá ya, seguro que ya oyeron la parábola del hijo pródigo de la Biblia, ¿no? Ujú. Hay una versión extendida, más rica en detalles de la parábola del hijo pródigo. ¿Quién conoce? El himno de la perla. ¿Es un evangelio gnóstico? ¿Es de los nuestros? Y está súper, súper, súper interesante. Voy a poner acá el nombre después. Sí, himno, poco complicado escribir himno. Himno de la perla. Quizá, no sé, Bernardo, Rosana, Jimena, alguien ahí, búsquelo en la internet y si encuentra, ponga el No. link acá en el chat, pero no se distraigan con leerlo ahora, déjenlo ahí guardadito para después. Van a llorar de inspiración y de, no sé, hay en portugués una palabra que no existe en español, en castellano, que se llama saudade. ¿Qué es saudade? Es una sensación de extrañamiento por algo que ya no existe más. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una persona que le amamos mucho y después esa persona se muere, por ejemplo, un abuelo, una abuela, el Sergio ya encontró, ni había visto a Sergio acá, gracias Sergio. Y mira, parece que ese sitio está bueno, escritosdelcristianismoprimitivo.com. Eso después seguro voy a investigar bastante lo que tiene acá porque me gusta. Esa es la palabra Saúl. Añoranza, añoranza, mira. Primera vez que yo escucho esta palabra, Elida. ¿Y tú reconoces esa sensación con la palabra añoranza? Sí, sí, usted dijo que sí. Qué interesante. Bueno, entonces, lo que sucede es que nosotros, la nostalgia, puede ser una nostalgia. Cuando, por ejemplo, perdimos a alguien,
una persona que nos encantaba mucho y nos extraña la ausencia de la persona. Eso es entonces añoranza. Añoranza, mira qué raro, voy a anotar un momentito. Esa palabra lo quiero porque de cuando en cuando necesitamos explicar eso y cómo yo no sabía que existía una palabra. Ahora sí, qué bueno. Añoranza. Bueno, ¿y pero de qué esta añoranza? De nuestro ser. Añoranza de nuestro ser. Como salir de la casa del Padre, por eso la parábola del Hijo Pródigo y más que nada el himno de la perla, que es súper bonito. Me encantaría un día hacer un video explicando el himno de la perla, los símbolos, todo. Quizá hagamos en nuestro canal de YouTube que estamos empezando. Quizá ese va a ser un video. Y les quiero mostrar el responsable por todo. Tienen la imagen. No, un momentito que hizo una cosa rara acá. Ahora va. No es el monstruo, no es el responsable, él simplemente es parte del dibujo. Eso es una representación de la rueda del samsara. Esto es la representación más antigua que existe de la rueda del samsara. Fue dibujada bajo la supervisión del mismo Siddhartha Gautama, el Buda. La historia de esa rueda está súper interesante. Cuenta que, bueno, es así la historia en pocas palabras. Cuenta que en una ocasión un rey recibió un regalo muy precioso de otro rey. Era una corona, alguna cosa así que no me acuerdo, pero tenía muchas piedras preciosas. Y el rey llamó a todos sus consejeros y dijo, tengo que retribuir el regalo, pero no puedo hacer otro igual, porque vamos a estar comparando los regalos, no sería bueno. Necesito de una cosa que sea mucho más preciosa que lo que me dio el rey. Y los consejeros se quedaron, pero ¿y qué vamos? Y daban ideas, y ninguna idea era buena lo suficiente. Hasta que uno de los consejeros tuvo una idea aún mejor. Dijo, señor, lo que pasa es que está pasando cerca de nuestra ciudad al Buda. El Buda todavía estaba vivo. Está pasando con su séquito por acá, están en la floresta tal. Porque era así, vivían de floresta en floresta, eran hippies. No eran hippies. Pero eran personas así que no tenían posesión, eran súper despreocupados con todo eso. Y era mucha gente, no piensen que eran 15 o 20, eran miles de personas que seguían al Buda. Y el Buda caminaba por toda la antigua India, Nepal, toda esa región, caminó. Y entonces el consejero dijo, ¿y por qué no preguntas al Buda si tiene, si le da una idea mejor para un regalo al rey? Dijo, buena idea, llamar al Buda, al iluminado acá. Lo llamaron y el Buda, cuando le contó toda la historia, el Buda de pronto le dijo, sí, yo sé de un regalo mucho mejor. Ah, ¿en serio? Sí, pero necesitamos llamar a los mejores pintores del reino. Y vinieron y se sentaron con el Buda y el Buda empezó a dar las instrucciones precisas de cada cosita que tiene dentro de ese dibujo que tenemos acá. Entonces, es la representación más antigua porque tiene 2500 años. Esa representación, ese dibujo, que claro, sufrió, este no es el original, ya es una adaptación, porque a lo largo de siglos y siglos y siglos, 25 siglos, ya se hizo muchas versiones de la cosa, pero la idea principal sigue, está toda acá.
Y lo más interesante, quieren saber qué pasó con con el regalo cuando lo recibió el rey. Lo recibió el rey, se sentó frente al dibujo y quedó horas mirando el dibujo, sin decir una palabra. No el quien hizo la encomienda, sino el que recibió el regalo. Y después de horas se iluminó, mirando ese dibujo, sin que nadie le dijera una sola palabra, una sola explicación. ¿Qué es el samsara? El samsara es el mundo natural, el mundo en que estamos, el mundo biológico, con sus leyes, con su dinámica. ¿Quién es ese monstruo que le come a la rueda del samsara? Se llama Yama. Yama es el señor de la muerte de los hindúes. ¿Y por qué le come la rueda? Porque todo que está dentro de la rueda está sometido a la muerte y al cambio, a la impermanencia. La principal característica de la rueda es la impermanencia. Pero hay una segunda característica súper interesante. Pero antes de explicar eso, todos comprendieron qué es el samsara. Es el mundo natural, con nacimiento, crecimiento, muerte, reproducción, cosas buenas, cosas malas, pero todo que sigue el ciclo de la vida para todos los seres vivos. Esto es el samsara. Su principal característica, impermanencia. Pero además de impermanencia, una otra cosa que podría describir la experiencia dentro del samsara, y antes que yo diga eso, acordémonos que nosotros estamos en el samsara, pero no pertenecemos al samsara, venimos de afuera. Llegamos acá, tomamos un cuerpo físico, después otro, y otro, y otro, y otro, infinitamente dentro del reino. La otra característica del samsara, además de la impermanencia, es una palabra que no hay una traducción, por lo menos que yo piense, quizá tengamos la añoranza de esa palabra que voy a mencionar acá, pero creo que no, que es dukkha, es una palabra en sánscrito, en Pali, creo, que describe la primera noble verdad en relación a las enseñanzas del Buda, que es la verdad del sufrimiento. Pero dukkha no es simplemente sufrimiento. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, por ejemplo, Rosana, ¿sufrimiento es bueno o malo? Cualquiera lo sabe. Sufrimiento puede ser cualquier cosa, pero bueno es que no es. Pero dukkha es una palabra que es más compleja que eso. Porque dukkha significa el sufrimiento inherente a toda experiencia de la vida, incluso las experiencias buenas. ¿Cómo así? ¿Ustedes consiguen imaginar un sufrimiento relacionado a una cosa buena? ¿Quién me dice? ¿Quién me da un ejemplo de un sufrimiento de una cosa buena? ¿Un parto? Un parto, perfecto. Solo el parto en relación a la crianza, todo eso, solo el parto es el momento del sufrimiento. Bueno, Permiso. no, igual durante la crianza también existe sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento tiene una mamá? Pues, por ver. ejemplo, preocupaciones, porque pues entre más crecen, uno más se preocupa. Así es. Y mira qué interesante. Sufre porque hay alegría. Es una gran alegría tener un hijo, pero una fuente de gran sufrimiento, el miedo que suceda algo malo con el hijo, ¿o no es así?
No hay ninguna experiencia dentro del samsara, las cosas del samsara, no hay ninguna que sea libre de algún tipo de sufrimiento, aunque sea el sufrimiento por el temor a perder la cosa que le trae felicidad. Entonces, cuando el Buda dibujó eso, acá hay, bueno, pueden percibir que es complejo. No vamos a disminuzar, no sé cómo se dice eso, todo el dibujo. Vamos a hablar en líneas generales para que entiendan, porque nos interesa en ese momento. Bueno, vamos a hacer así para que no quede tan, que no nos pasemos del horario. Vamos a estudiar eso que es el eje de la rueda. Después eso y después eso. O sea, tiene un círculo, 2 círculos, 3 círculos, 4 círculos. No vamos a estudiar el círculo más de afuera, porque eso sí sería el más complejo, que se llama los 12 eslabones de la... Me faltó una palabra. Los 12 eslabones de la, bueno, de la impermanencia, de la experiencia interdependiente. Acá está lo que dijo Bernardo. El problema del ser humano es la ignorancia. Bueno, el dibujo no es muy bueno, pero así se puede mirar un poquito mejor, que en el eje de la rueda está saliendo de la boca del jabalí. Eso es un jabalí. Yo me parecía que salía de adentro de la boca de la serpiente, pero no, sale de la boca del jabalí. Estos son lo que en las tradiciones del Oriente se llama como los 3 venenos de la mente. El jabalí representa la ignorancia, que dijo Bernardo. Fíjense, los 2 salen de su boca, significa que los otros 2 son derivaciones, son producto de la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia? Es ausencia, la I, y ausencia. ¿Ausencia de qué? ¿Qué es esa segunda parte de la palabra ignorancia? ¿Ausencia de qué? Conocimiento. Conocimiento. Pero un tipo específico de conocimiento. Gnosis. O sea, el conocimiento que adviene, ¿cómo? No escuché. Exacto. Exacto, Enriqueta, nuestro ser. El conocimiento que viene de nuestro ser, o sea, al momento que la esencia ingresa adentro del samsara, pierde la conexión, la comunicación inmediata con su verdad, con el fuente. Es como que el hijo que es alejado, exacto, Elida, así es alejado de la casa de su papá. Y entonces no sabe, lo que aprendió con el papá, de a poco se va olvidando. De la ignorancia surgen 2 cosas, que son el apego y la carencia, o sea, desear alguna cosa para sí, que es el gallo. Y la aversión, y el odio, y y todos estos sentimientos de repelir alguna cosa, de no querer algo. Entonces, una cosa que queremos y otra cosa que queremos evitar. Salen los 2 de la ignorancia y son el eje de la rueda. Porque van a producir los fenómenos que son ilusorios. Esta es el segundo círculo, la segunda capa del dibujo, que van a aparentar por cuenta de cuando conseguimos, creemos que vamos súper bien. Y cuando no conseguimos, ya sea lo que deseamos o evitar lo que tememos, creemos que vamos súper mal. Entonces, el eje de la rueda genera una ilusión de que
suceso o fracaso están condicionados a alcanzar o no alcanzar cosas, que no tiene que ver con un estado interior. Ya cuando entramos al autoconocimiento, empezamos con un tipo de conocimiento que nos permite pensar afuera del samsara. Y fíjense, hay una cosa interesante para hablar aún del samsara, que es lo siguiente. Los animales viven el samsara como nosotros, pero los animales viven un samsara biológico. Por ejemplo, el perro no puede decir, no, es que, ¿cómo se dice cuando la hembra del perro está en el celo? ¿Se dice celo? Cuando la perrita está en el celo, el perro no tiene mucho poder de elegir qué va a hacer. Él no va a pensar, pero no, es que me encantaba aquella perra que tenía los pelos rubios y no. No, simplemente hay una perra que está en el celo. Entonces ya de pronto, es por ahí el camino. Vive ese samsara, esta prisión biológica. Y están con mucho más libertad que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un segundo tipo y quizá un tercer tipo de samsara. Estamos condicionados a 3 samsaras. El primero samsara, el samsara biológico, porque nosotros también estamos. Un dolor de cabeza ya nos saca la inspiración de inmediato. Una persona tiene que, hay que tener un entrenamiento en el trabajo interior muy fuerte para ser capaz de, por ejemplo, estar tranquilo y en paz cuando está enfermo. Cuando está enfermo, sentimos más o menos así, que estamos acá y que eso es la enfermedad. Una cosa más o menos así. Entonces tenemos el samsara biológico, pero tenemos otros 2 samsaras. Porque como somos seres también, no solo biológicos, pero somos seres también psíquicos, psicológicos, tenemos un segundo samsara que es el samsara de la mente. El perro no tiene este tipo de complicación. Nosotros tenemos otro tipo de complicación, además de la enfermedad, de la impermanencia y todo eso. Tenemos complejos, tenemos miedo, tenemos muchas ganas de que determinadas cosas nos parece que nos van a traer una felicidad increíble si la conquistamos y no tiene nada que ver, o sea, todo un montón de cosas que mentalmente nos generamos y que nos aprisionan. Entonces hay un samsara, por ejemplo, en el hombre, en la mujer, que el perro no tiene, que es el samsara de tengo que comprar mi casa porque me estoy quedando viejo y si no tengo donde caer muerto, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pero el perro no tiene eso. Entonces son cosas que en la mente pasan y es súper normal. No estoy diciendo que no es para pasar, pero es una prisión. Nos aprisiona de un otro modo. Y hay una tercera prisión que es la prisión de los sistemas del mundo, porque también somos seres sociales, o sea, somos los 3 mundos de las relaciones, somos seres biológicos y el cuerpo entonces vive un samsara. Somos seres psicológicos, entonces vivimos un otro samsara que es un samsara de valores, de creencias, de una serie de cosas que tenemos adentro y que nos condicionan de una manera sorprendente. Y tenemos el tercero samsara, que es el samsara social, de las costumbres. No podemos simplemente salir por la calle desnudos o, no sé, alguna otra cosa que nos ocurre imaginar porque, bueno, el mundo tiene sus costumbres, sus cosas. Y dentro de estos sistemas, si confiamos en ellos como fuente de seguridad, de felicidad, ahí entonces tenemos un samsara mucho más complejo, mucho más denso. Si, por ejemplo, pensamos, parece que Paraguay por ahora está por tener elecciones en la política, porque vemos por todo lado carteles y nombre de gente, y bueno,
Entonces, si uno piensa que eligiendo fulano y no sultano, la cosa se va a poner maravillosa de ahora para frente, está en un samsara todavía aún más complicado que el simple samsara de los sistemas. Si uno cree que todo lo que la escuela va a enseñar es lo suficiente para una persona ser feliz, si uno cree que el sistema de salud le va a dar todas las condiciones ideales para tener salud, cualquier cosa de esas que uno cree, porque no comprendió en la trampa en que estamos, en el problema en que estamos. Entonces, acá estamos mirando más que nada el samsara humano. O sea, aunque los animales tengan estas situaciones, ni de pierto, ni de cerca, en relación a nosotros. Bueno, y después llegan los paisajes, que era lo que estábamos haciendo en la meditación. Y tenemos 6 paisajes, que son llamados los seis reinos del samsara, que en verdad uno lo puede tomar como literales. O sea, ¿existen los reinos? Probable que sí. Pero lo más importante de estos 6 reinos es que cada ser humano está la mayor parte de su vida en uno de ellos. Vamos a estudiar los reinos. Vamos a empezar estudiando de arriba para abajo, del mejor para el peor. El mejor es este que tenemos acá. Acá tenemos el primero y el segundo. ¿Qué perciben en ese dibujo? ¿Qué está sucediendo acá? Está un poco, porque la calidad de la imagen no es muy buena. Lo tomé de Wikipedia. ¿Como una batalla? Una batalla, sí. ¿Y quién está batallando? Bueno, acá tenemos los primeros 2 reinos. Acá el primer reino, que es el reino de los dioses sansáricos. ¿Qué es un dios sansárico? Nosotros estamos poniendo el nombre de dios sansárico para dar una explicación. El nombre formal de la cosa son los devas. Pero no son los devas como, por ejemplo, los gnósticos lo estudian los devas, sino que es una característica psicológica. Ahora tomen todos los 6 reinos que vamos a estudiar como 6 características o niveles vibracionales psicológicos. El reino de los dioses mundanos o de los dioses sansáricos son las personas que tienen una existencia dichosa, feliz. Bueno, hay toda una mitología para cada uno de ellos, no voy a entrar ahora, pero solo para que tengan una idea. Son más o menos como los elfos en ¿cómo le llama la película? Señor de los Anillos. Eso, más o menos como los elfos, tienen vida larga, son todos muy hermosos, son muy nobles y todo eso, esos son los dioses mundanos. ¿A qué les remete la idea de eso adentro del samsara? ¿Consigue imaginar? Existen personas que viven en una vida completamente llena de placeres y cercado de cosas buenas la mayoría de su vida. ¿Consiguen imaginar eso? ¿O eso no existe en el samsara? Yo creo que, y no lo asocio con la felicidad, sino con lo que dijiste, Roger. Yo creo que la gente del cine, de la música, ¿verdad? Así es, eso es. Sí. Entonces, van a tener una experiencia que parece felicidad, pero también es una experiencia mundana. Yo siempre me pienso, sí, Luis, así mismo, son hedonistas, totalmente con su centro de gravedad en el disfrute, en el placer de las cosas de la vida. Yo siempre pienso en los jugadores de fútbol, en los cantores, los artistas, las personas que tienen mucha fama, viven esa situación
en que son dioses. Claro, también podemos pensar en personas que tienen mucha plata, son muy ricas o muy poderosas. Por ejemplo, un juez es una persona que tiene poder de vida y muerte a la gente. ¿Ya estuvieron cerca de un juez? Caminando así, se van a un restaurante o conocen a una persona que es un juez. ¿Conoces, Marta? ¿Te parece que tiene una cosa un poco distinta o no? Está cerrado el micrófono. Es que conocí varios jueces, tienen distintas personalidades y de hecho quien era jueza, es jueza, tiene el carácter mucho más fuerte y más agresivo que los jueces que he conocido. Pero dentro de todos son más o menos la misma característica. Porque son súper confiantes de que son personas poderosas. Imagínese, por ejemplo, el jefe de una mafia, también un político que tiene una influencia gigantesca, por ejemplo, que llega a ser un presidente, un senador. Son dioses de la tierra. A eso se refiere ese nivel de experiencia del samsara. Es una experiencia provisoria, pero es aprisionante. ¿Por qué? Porque ¿quién le ocurre que acá es un lugar de sufrimiento si está viviendo una experiencia así? O sea, no sale del samsara porque no quiere salir. Está súper bien acá. ¿Para qué va a salir? Junto con ellos, batallando, tiene el reino de los asuras, que también no escribe bien el nombre, pero asura puede referirse a un montón de cosas. Entonces, nosotros decimos que es el reino de los semidioses. ¿Qué son los semidioses? Son los que aún tienen mucho poder, mucha influencia, mucho dinero, pero no están en el tope, no están en la cumbre de la cosa. Y están siempre peleando con los que están en la cumbre porque quieren subir al topo de la cosa. Esos son los semidioses. En las mismas categorías de las cosas que hay dioses en el mundo, hay los que luchan incesantemente y pelean incesantemente para llegar a la condición de dioses mundanos. Estos, la emoción fundamental que los mantiene presos en el samsara es el orgullo. Estos. ¿Y estos, cuál sería la emoción fundamental que los mantiene presos? Envidia. Envidia. Claro, Ambición. seguro. La envidia, más que nada la envidia, quiere llegar acá. Entonces están presos. Esos están presos porque están ciegos por el poder. Estos están acá y están presos porque también están ciegos por el poder. Pero están en grados distintos, pero más o menos lo mismo. Acá tenemos el tercer reino. Miren que son 3 reinos superiores, y después la cosa se va poniendo un poco más fea para abajo. Después vamos a mirar el restante. Acá, yo ya vi en otras películas bien mejor el escenario del reino humano. Y uno va a decir, pero si son experiencias del reino humano, ¿por qué el humano está acá? Está acá para representar también que estos reinos no son solamente todo adentro del samsara humano, sino que las personas pueden, dentro de la mitología budista, pueden nacer en estos reinos. Y ahí ya, bueno, necesitaría explicar un poco más de la mitología. Pero la experiencia del reino humano está basada en el deseo. O sea, desear cosas, evitar, temer otras, más o menos eso que estamos hablando acá. No hay mucho que explicar porque es la experiencia que todos nosotros tenemos. A eso acá yo no sé si alguno de nosotros tiene esa experiencia como base de la vida
pero es acá seguro que sí. Entonces el tercer reino, el reino humano. Abajo del reino humano, veniendo para acá, tenemos el reino de los animales. El reino de los animales, como experiencia psicológica humana, representa a la indolencia como emoción dominante de la experiencia del diario vivir. ¿Qué es la indolencia? ¿Qué es la pereza? ¿Cómo se aplica eso? Bueno, los budistas explican que los animales no tienen ganas de superación. O sea, si está bien, está bien. Y si está mal, está mal. Y ya. O sea, no le ocurre, por ejemplo, a un ganado, a un conejo, a un elefante pensar así. Pero ¿qué será que existe más allá de esta experiencia de conejo? ¿Será que existe un cielo para los conejos y un infierno para los conejos malos? El conejo no se cuestiona así, porque no tiene la mente complicada que nosotros tenemos, la mente sansárica, que es la puerta de salida del samsara. Nuestra complicación más grande es la puerta de salida. Después les voy a explicar eso. Entonces, el reino de los animales está caracterizado por las personas que sufren, pero no buscan la liberación. No buscan camino de autoconocimiento. No buscan nada. Simplemente dejan que la vida les lleve y como está bien. Están sufriendo, pero es la vida. Y bueno, acá se encuadra, no sé, unos 98% de la gente, ¿no? Del mundo. Hay mucha gente en el reino de los animales. Y es como si fuera una advertencia de Siddhartha Gautama diciendo, ustedes aún no conquistaron la condición humana, porque viven como animales. Si tienen comida y abrigo y condiciones de reproducirse, no quieren más nada. Y esa es la condición de mucha gente, ¿no? Después la cosa se empieza, claro que sí, sí, porque en todo eso hay una creencia, una visión de vida, una visión de mundo, en todos ellos. Acá, en todos ellos hay una experiencia, un paradigma que la persona habita. Por eso decimos como si fuera un paisaje interior donde está la persona. Tiene comida, tiene abrigo, tiene condiciones de reproducirse, puede crear a los hijos. Bueno, entonces, ¿qué más necesita para la vida? La vida le dio todo, pero no somos de acá. Entonces, realmente feo empieza cuando llega acá. Acá empiezan las cosas más feas. Este es, y no hay un equivalente semejante en la cultura occidental. Más o menos, en la Divina Comedia, Dante va a nombrar algunas cosas un poco semejantes a eso, pero como reino no hay. Eso se llama el reino de los fantasmas hambrientos. El nombre ya es una cosa asustadora. ¿Qué es un fantasma hambriento? Son las personas que nacen en una condición de extremada carencia y necesidad. La descripción de los fantasmas hambrientos es horrible. Una persona que no siente compasión o miedo al escuchar eso es porque no entendió la metáfora. La descripción es así, dice que los fantasmas hambrientos tienen una cabeza gigantesca, así, un vientre aún más grande, así, y su cuello tiene la espesura de un hilo de pelo, del pelo. Entonces viven en una condición. Ahora me acordé que hay un personaje mitológico de la mitología griega. Si alguien acá se acuerda, decime acá el nombre para que busquemos. Pero era un personaje que vivía, fue condenado por los dioses, bueno, hizo alguna cosa muy grave que ahora ya no me acuerdo, pero vivía con una sed constante y vivía dentro del agua, pero
sed y hambre. Entonces, cuando sentía sed, bajaba para tomar el agua y el agua bajaba, él nunca conseguía alcanzar y está preso. Y cuando levantaba la cabeza para comer de un fruto, un árbol que tenía muchos frutos muy cerca de donde estaba, cuando levantaba la cabeza para comerlo, el árbol se alejaba. Y esa es su existencia eterna. Es muy semejante, no me acuerdo el nombre del personaje, si alguien acá se acuerda, escribe en el chat. Es muy semejante a Tántalo, eso, así es, gracias. Ese es el personaje. Entonces la mitología griega sí trae una metáfora. Para eso es la metáfora del mito de Tántalo. Búsquenlo después, Tántalo. Entonces, acá ellos viven en una carencia, una hambre, una sed, una cosa espantosa, pero no consiguen digerir, no consiguen hacer con que pase en la garganta. Y más, cuando toman, por ejemplo, cuando consiguen el poco que consiguen tomar de agua, el agua se convierte en pus, en inflamación en su boca. O sea, es una vida insoportable. Y eso se refiere a las personas que viven en una carencia, una avidez extrema. Personas que nunca están contentas, nunca están satisfechas con nada. Y eso no es un síntoma del contexto en que vivimos la humanidad hoy, buscando infinitamente placeres, dopamina, anestesiados con todo tipo de cosas todo el tiempo, y cuando salimos de una cosa nos vamos a otra, y esa es la existencia sansárica vean que estamos bajando a los infiernos, ¿no? Eso ya es un infierno. Y es, momentito. Y el último, el reino de los infiernos propiamente dicho, donde la emoción fundamental es el odio. Entonces las personas que están siempre envueltas con una venganza, con una cosa que le hicieron, con cualquier cosa que le produce una ira, un odio, sentimientos de esa calidad, viven mitológicamente en el reino de los infiernos. Lo que les quiero decir es que estos 6 reinos son paisajes que habitamos. De cuando en cuando, cuando todo lo que queremos sale bien, entramos acá, o cuando sentimos que no, aún necesito batallar más, entramos acá. Cuando, bueno, las condiciones son más o menos equilibradas entre cosas buenas y cosas malas, entramos acá. Cuando simplemente no importa el malo que suceda, no buscamos soluciones definitivas, entramos acá. Y por soluciones definitivas estamos hablando más que nada del autoconocimiento. Cuando la persona está tomada por un deseo sin límite, o sea, acá está el reino donde todos los vicios existen, todos los vicios viven acá. Sea del tabaco, sea del alcohol, sea la pornografía, sea las redes sociales, sea las novelas, no importa que sea, en grados distintos de causar daño, pero se detiene la persona a hacer otras cosas y la persona ya no tiene control, necesita volver y ya no consigue salir de eso, eso es vicio. Acá está el reino de los vicios. Y acá el reino del odio, el sufrimiento por todo el fuego interior mal canalizado. Y viene una cosa súper interesante acá, pero antes, Fabricio, dale. Buenas tardes, Roger. ¿Qué tal, amigo? Bien, gracias. En algún momento había escuchado del mundo vegetal y el mundo mineral. ¿Tiene que ver con esto también?
No, en la metáfora no, porque la metáfora, como dije, describe los estados, pero la rueda del samsara, donde hay los reinos de evolución, ya elementales del reino mineral, elementales del reino vegetal, elementales del reino animal, entra todo acá. Todo está condensado en el samsara biológico, en el samsara natural, digamos así. ¿Ok? Ok. Y otra pregunta, ¿qué significaba la serpiente en el primer círculo? La serpiente representa a la aversión y al temor, Ok. mientras el gallo representa al deseo y apego. Y los dos salen de la boca del jabalí, que representa a la ignorancia. En la tradición de Occidente, en el esoterismo gnóstico, por ejemplo, a eso nombramos como los tres traidores del Cristo, que son Caifás, que es la aversión, Judas, que es la pasión, y Pilatos, el más poderoso de los tres, aunque no el más peligroso de los tres. El más peligroso de los tres era Caifás, la aversión, pero el más poderoso de los tres era Pilatos. Acá también tenemos a las tres líneas, o las tres furias de la mitología griega. Acá podemos hacer una comparación con las manifestaciones dentro de la cultura védica. En un sentido, podríamos comparar a los tres, se me fue la palabra, pero es Sattva, Rajas y Tamas. Gunas. Gunas. Perfecto, gracias. Qué bueno que tenemos buenos auxiliares. Las tres gunas, de alguna manera, podríamos decir que son manifestaciones del divino que se pueden polarizar de determinados modos y se puede aplicar ese conocimiento de las gunas, de las tres gunas, a muchas cosas, muchas cosas. Y una de las tres cosas que se puede aplicar son expresiones o manifestaciones mal canalizadas de energías que son súper sagradas, súper buenas, pero que cuando canaliza mal, sucede eso. Bueno, y acá viene una cosa que en ese dibujo no aparece. O aparece, a ver, acá aparece, acá no lo veo, creo que no tiene en todos. Bueno, es así, acá, ese personaje, no sé si es, porque está muy mal la imagen. Que tiene un Buda. En otras versiones de ese dibujo, tiene un Buda en cada uno de los reinos. ¿Qué significa? Que siempre hay la posibilidad de salida de la condición en que la persona está. Una persona que está en el infierno, si hace, por ejemplo, empieza a generar sinapsis neurales, entrando en ese estado de armonía y vibración que entramos al inicio, la persona es como si estuviera fabricando una puerta para salir del infierno en que se encuentra. Pero en ese dibujo está acá afuera, más que nada la imagen del Buda, mostrando la rueda del Dharma, que tiene que ver con vibrar, tener una mente, comportamiento, emoción, una visión del mundo y una acción en el mundo que ya no esté producida por el samsara. Entonces, acá la cosa más importante de todo lo que estamos viendo es que nosotros habitamos un paisaje interior. Hay que descubrir ese paisaje y liberarse. ¿Cuántos de nosotros vivimos contando una canción? Siempre la misma historia, siempre los mismos problemas, siempre metido en las mismas debilidades, o mejor dicho, las debilidades siempre las mismas, generando siempre los mismos efectos en nuestra vida, desastrosos, por supuesto.
Y la mente sansárica no sabe hacer distinto. Porque acá viene la cosa. ¿Ustedes lo creen que la persona que está en el reino de los fantasmas hambrientos, que está, por ejemplo, con vicio por juegos, por casinos, por juegos, por qué sé yo, con la ilusión de que ahora sí va a ganar y va a quitar todas las deudas, por supuesto también por juegos, que se va a resolver todos los problemas? Sí, ahora sí, hoy es su día de suerte. ¿Ustedes creen que la persona que vive ese paisaje tiene libre albedrío para salir? Es pequeñito el libre albedrío porque está muy condicionado por un paisaje interno. No es que alguien le va a decir, pero usted tiene que parar de jugar, no sabe que tiene que parar de jugar. ¿Ustedes lo creen que la persona ya no pensó en eso miles de veces? ¿Por qué no sabe? Porque no tiene voluntad suficiente. No es así, la cosa no hay los movimientos, todo lo que existe adentro de nosotros es consecuencia de una cosa que hicimos antes, que por su vez es consecuencia de otra cosa que hicimos aún antes. Somos un efecto, desde el punto de vista psicológico, comportamental y todo eso, somos un efecto kármico de todo lo que fuimos. Por eso nosotros dentro de la gnosis decimos que el ego es memoria. ¿Cuánto de nuestras limitaciones están en nuestra historia de vida? Una persona, por ejemplo, que desde niño habitó este paisaje porque veía a su papá bater, golpear, a su mamá, a sus hermanos. Siempre, todo lo que vivió fue basado en violencia. ¿Ustedes creen que la persona puede simplemente decir, no, es que ahora yo no quiero más eso? Está en una condición de que todo lo que vive está dentro de ese paisaje. Los valores, lo que importa, lo que quiere evitar, lo que quiere atraer, todo está dentro de un paisaje. Entonces hay un dicho hermético, mejor, hay un dicho alquimista, no es exactamente hermético, aunque los hermetistas después lo van a utilizar. Es un dicho de los alquimistas medievales, que dice así: para producir oro, uno de los ingredientes es un poquito de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que es así. Imaginemos la siguiente situación ahora. Una persona que está con los dos pies atados por una cuerda que está un poco floja, no está totalmente justa, está así. Tiene un poco de libertad. Y la persona precisa huir de las personas que le prisionaron. ¿Qué tiene que hacer? ¿Consigue caminar normalmente? No, tiene que dar un paso cortito para poder poner esa pierna. Y otro paso cortito para poner esa pierna. El paso es cortito, pero es determinante para que consiga moverse. Para salir de nuestros infiernos, necesitamos de un poco de voluntad para empezar el movimiento. O sea, eso no puede venir de afuera. Pero tampoco quiere decir que si la persona no lo hace es porque es una persona mala, es una persona que no sirve para nada. Porque fueron una secuencia de muchos movimientos para llegar a generar el paisaje. Entonces podemos imaginar así, tenemos un vaso con agua y en ese agua ponemos una pintura negra. Va a contaminar el agua, ¿sí? Después ponemos más y ponemos más y ponemos más, hasta que llega eso a estar completamente
negro, el líquido. ¿Qué va a pasar? Para dejar eso cristalino de nuevo, ¿cuánto de agua tenemos que ir goteando y goteando y goteando y transbordando y transbordando y transbordando hasta que de a poco empieza a clarificar el agua? Esas son nuestras vidas. Hemos hecho cosas que ha ennegrecido nuestra visión, nuestros hábitos, pero hay la puerta de salida. Pero ella no es así, como todo lo que queremos instantáneamente en la vida. Estamos viviendo una cultura de que si la cosa demora más que una semana para aprender, ya nadie lo quiere. Entonces, hay un pequeño cambio de cultura para poder se volver un practicante del autoconocimiento. Y la cosa más importante para conseguir superar, no importa cuál sea el paisaje que sea, la cosa más importante es utilizar la misma mecánica del samsara para liberarse del samsara. Les decía al principio, ¿cuál es la principal cosa del samsara? Una palabrita. A ver, ¿quién se acuerda? La impermanencia. Entonces hay que utilizar la impermanencia para superar al samsara. ¿Qué significa? Significa que toda la memoria que tenemos de todo lo que fuimos y que nos condiciona a eso puede quedarse para atrás. Si dejamos nuestra historia y empezamos otro capítulo en nuestra vida. Y de a poco, cambiando hábitos, cambiando una visión, forzando incluso una visión distinta a la visión que por piloto automático la tenemos. De ahí vamos educando nuestro cuerpo, nuestra psiquis, nuestra alma, para ser distintos. Y hay los aceleradores. Nosotros podemos poner aceleradores en ese proceso, pero hay que comprender que, a pesar de los aceleradores, que dentro de la gnosis lo utilizamos muchos, y dentro de la gnosis la persona, si reúne las condiciones adecuadas, una persona consigue llegar a la liberación de ese samsara en una existencia. Estudiamos eso, qué hay que hacer, cómo hay que hacer, y si no reúne todas las condiciones adecuadas, consigue avanzar para que en la próxima lo alcance. O sea, estamos a como máximo 2 existencias, como máximo de la liberación, pero hay que producir nuevas semillas para que esas semillas broten y generen un otro tipo de paisaje. Y para eso la principal calidad de una persona es la consistencia, la perseverancia. Esa es la madre de toda la fortuna, de todo lo que uno necesita alcanzar. Me acuerdo una época de mi vida que me fui a estudiar Tai Chi Chuan y tenía un cartel en la pared de mi profesor que decía así: mueva todos los días un trozo de arena y un día verás una montaña. Firmado Confucio, una frase de Confucio, que es uno de los grandes maestros que tenemos dentro de la gnosis. Esa calidad de mover todos los días un trozo, un puñado, un poquito de arena, eso es imbatible. No hay samsara que resista eso. Pero el tema es, además de mover el puñado de arena,
Hay que dejar nuestra historia para atrás. ¿Qué decían los cristianos primitivos? Bueno, los primeros discípulos de Jesús, los primeros discípulos de los apóstoles, eran personas que ponían muy claro que habían empezado otra vida, habían morrido para su vida anterior y empezado una nueva vida. ¿Por qué? Porque tenían una nueva manera de pensar, una nueva manera de comportarse, una nueva manera de vivir. Eso es lo más importante que existe para una persona encarnar cualquier habilidad. Dejar el pasado para atrás y todos los días mover un puñado de arena. Si lo hacemos, no es cuestión de si vamos, es cuándo vamos. Y como les dije antes, puede ser que utilizando los aceleradores se consiga lograr eso en una existencia. Queridos, eso quería traerles como una base para la enseñanza que tenemos que cultivar dentro de nosotros y una reflexión del poder de las cosas que son construidas lentamente. En el mundo de hoy vivimos la cultura del rápido, del instantáneo. Todo parece como aquel lamen que se hierve en 3 minutos y ya está. Y nosotros necesitamos cultivar una otra cultura para poder alcanzar las cosas que estamos hablando acá, porque no son cosas que se va a conquistar sin esa habilidad de la perseverancia, de la tenacidad. Si alguien quiere decir una última palabrita y ya nos vamos, o escribir alguna cosa, no sé, preguntar, lo que sea. Me encanta siempre percibir que las personas entran y se quedan. Eso es muy raro en los días de hoy. No sé si perciben. Nosotros siempre completamos el estudio más o menos con el mismo número y muchas veces, como fue hoy, terminamos con más gente que empezó. Esa es una buena señal. Fabricio. Roger, ¿qué es exactamente impermanencia? Impermanencia. Impermanencia es que nada perdura. Todo tiene un ciclo muy corto de existencia y cambia. La única cosa que no cambia en el samsara es el cambio. La única cosa. Todo cambia todo el tiempo. Ya decía Mercedes Sosa, con mucho acierto. Listo, Roger, Esa es muchas gracias. impermanencia. Muchas gracias. Roger, Dale. ¿será que la pereza, los elementos de la pereza son los que mayormente atentan contra la perseverancia? Que depende de tantos elementos, sí, puede ser, en parte, pero a veces es la desesperanza, por ejemplo. Y la desesperanza que caracteriza, por ejemplo, el reino de los fantasmas hambrientos, es mucho más grave desde el punto de vista psicológico que la pereza. ¿Cuántas cosas hay? Y les cuento que mucho de lo que no nos permite avanzar es basado en memoria, es basado en creencias, en recortes de la realidad del pasado, que nosotros ponemos como cosas que nos definen. Ah, es que yo soy perezoso. Yo soy una persona que no llevo nada adelante. Me queda un tiempo y después me voy. Bueno, y contando esa historia para sí mismo, ¿cómo la persona va a llevar algo adelante? Decía el maestro Laxmi que nosotros incluso deberíamos generar un otro lenguaje al referirnos a cosas así. Como que decir, no, yo fui perezoso. Porque parece que eso es una tontería, no, eso no cambia nada, si soy perezoso sigo siendo, pero la persona empieza a poner una semilla, planta en su pecho una semilla de cambio.
nuevas semillas, es todo lo que necesitamos. Y paciencia. Pero tome eso con mucha importancia. Estamos en el máximo, a 2 existencias de alcanzar la trascendencia del samsara. Eso no es maravilloso. Hay que reunir las condiciones internas. Mis amigos, un gusto estar con ustedes. Seguimos. Estamos siempre a las órdenes. Todo lo que necesiten nos pueden llamar. Un abrazo grande, una feliz semana y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Roy. Un abrazo también para todos. Nos estamos viendo. Muchas bendiciones. Hasta pronto.